Le agradecemos nuevamente a Rocío y a Maximiliano por las partes musicales. Ellos están cantando desde hoy de las 9 de la mañana, ¿no? Los vi incluso en el culto joven. Gracias por el talento y gracias por entregarlo al Señor. Gracias también por la invitación de compartir con ustedes la palabra de Dios. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Abdías. Como ustedes ven, fui muy creativo a la hora de poner el título. Pero bueno, creo que refleja un poco el mensaje de esta mañana. Espero también que no tenga que hacer el año bíblico para encontrarlo. ¿Está bien? A veces nos cuesta encontrarlo. Está después de Amós, antes de Jonás. Es el libro más pequeño que tiene la Biblia. Incluso algunos versículos menos que el libro de Judas del Nuevo Testamento. ¿Cuántos de ustedes escucharon alguna vez una predicación sobre Abdías? A ver. Nadie. Uno. Bueno, eso fue lo que me motivó a preparar el sermón, porque a mí me pasó lo mismo. Estaba haciendo el año bíblico, estudiando capítulo por capítulo, y en un momento, llegué a Abdías. Y un comentador me preguntó, estaba leyendo uno de los comentarios, dice, a ver, ¿cuándo escuchaste tu último sermón sobre Abdías? Y repasando no había escuchado, así que dije, vamos a ver este mensaje. Toda la Biblia tiene algo para nosotros y la verdad que es un libro extraordinario. Tiene varias particularidades, una ya la dije, es el libro más pequeño. Abdías también no se vuelve a repetir nuevamente en la Biblia, en el único lugar donde se lo menciona es en este libro, y hace referencia un poco al significado de su nombre, ¿no? Abdías significa siervo de Dios, y de alguna manera los siervos de Dios hacen eso, ¿no? Aparecen cuando Dios los manda, hacen su tarea, cumplen su misión y luego desaparecen. No hay estrellas dentro del pueblo de Dios. Para ser siervos tenemos que someternos a la voluntad de Él, hacer lo que nos pide, ayudar a otros, cumplir el mensaje, y en este caso, en el caso de Abdías, desaparece y no sabemos más nada de él. En segundo lugar, es un libro particular porque es el único libro de la Biblia que está destinado a un pueblo que no es el pueblo de Israel. ¿Quiénes fueron los destinatarios del libro de Abdías? A ver si me ayudan un poquito. Eran los edomitas. ¿Quiénes eran los edomitas? Estaban cerquita ahí de los israelitas, ¿no? Eran primos. Eran los primos de los israelitas, descendientes de Esaú, ¿verdad? Jacob por otro lado, y ahí estaban los primos. Ahora es interesante, Dios les advierte, ellos no se estaban portando bien con los primos. En realidad tenían una actitud bastante agresiva, no eran buenos primos. De paso, es una anécdota, ¿no? ¿Por qué a veces las batallas más feroces se dan dentro de una familia? ¿Por qué a veces las peleas más inútiles se dan dentro de una familia? Las más irracionales. Las más salvajes, ¿no? Peleas entre hermanos, entre familiares, entre hijos, padres, primos, y ahí están, ¿no? A puertas cerradas donde nadie ve. Y esto también sucedió en la Biblia, entre los primos no andaban bien. Y Dios a veces nos amarrea para llamarnos la atención porque no está bien que nos llevemos mal. Algunas veces nos habla, otras veces nos grita, otras veces lo subraya, otras veces lo pone en negrita, otras veces nos amarrea, para llamarnos la atención, no porque sea malo, sino simplemente porque quiere que nos salvemos. Y el mensaje de Abdías a Edom es un mensaje de misericordia. Es como que lo toma de la solapa y le dice: Edom, ¿qué estás haciendo? Reaccioná. Y es un mensaje de donde siempre busca salvar al otro. Y el primer versículo que vamos a leer está en el versículo 3. Vamos a leer 3 versículos, el primero es el 3, luego el 17 y el 21.
A ver, ¿cuál era el primer problema que tenía Edom entre tantos? Se encuentra en el 3. La soberbia de tu corazón te ha engañado. A ti que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? ¿Quién me va a vencer? ¿Quién me va a destruir? ¿Quién me va a superar? Ahora, la soberbia, hermanos, nunca ha sido una buena consejera, ¿o sí? Nunca ha sido una buena guía, un buen conductor. En realidad es todo lo contrario. La soberbia nos enceguece. La soberbia es el paso previo, ¿verdad?, a la destrucción. Eso es lo que dice la Biblia. Lo podemos leer en Proverbios. Si quieren me ayudan a buscar en Proverbios, capítulo 18, versículo 12. Proverbios, capítulo 18, versículo 12. Ahora, de acuerdo al versículo que estábamos leyendo, en dónde se fundamentaba la soberbia de Edom. De acuerdo a ese versículo, ¿dónde estaba fundamentada? ¿En qué se basaba? ¿No? Porque el soberbio normalmente no se posiciona, no se para sobre algo. ¿Sobre qué estaba parada la soberbia de Edom? En su lugar geográfico, donde estaba ubicada. Edom estaba ubicada en la cima, entonces desde la cima decía, ¿quién me va a destruir? Claro, en aquella época, ¿no?, donde, claro, no había aviones, no había tanques y todo lo que tenemos hoy, el espacio, el lugar geográfico donde estaba ubicada la ciudad era muy importante. Incluso Jerusalén, ¿no?, estaba ubicada en un lugar especial justamente para que los enemigos no sea fácil el acceso para los enemigos. Y para Edom su fortaleza no estaba en su ejército, no estaba en su defensa, sino que era la misma naturaleza que lo defendía. Era muy fácil defenderse. Por lo tanto, desde la altura, ¿no?, como el soberbio, ¿no?, normalmente mira desde arriba, él plantea en su corazón, ¿quién me va a destruir? De paso, la ironía de la vida, ¿no? Hoy no sabemos ni siquiera dónde estaba Edom. La destrucción no vino de afuera, sino vino de dónde, de adentro, ¿no? Es tremendo. Generalmente el orgulloso, el soberbio, tiene las siguientes características. Es autosuficiente, se siente todopoderoso, invencible, mira todo desde los hombros, desde la altura, se siente eterno, es orgulloso, es arrogante. Ahora, delante de todos estos sentimientos, miren lo que dice Proverbios, capítulo 18, versículo 12. Antes del quebranto, ¿qué viene, hermanos? Se engríe el corazón del hombre. En otras palabras, antes del quebranto está la soberbia. Y yo quería hablar un poquito de esto. Hermanos, el soberbio no se da cuenta de su situación. La soberbia te enceguece. Acá hay una frase que quiero que ustedes recuerden. Vamos a mirarla en la pantalla. Tal vez si me ayudan a proyectarla. Yo sé que ustedes no se van a acordar mucho de lo que uno dice hoy. A ver si la podemos ver. Pero me gustaría que se acuerden de esta frase, ¿no? Algunos dicen que a las 72 horas uno de escuchar algo, uno ya no se acuerda ni el 10%, ¿no? Pero por lo menos tengamos en mente lo siguiente. La soberbia, ¿qué hace, hermanos? Enceguece y te lleva ¿a qué? ¿No? Es como no tener lentes. Cuando uno necesita lentes, si vos querés mirar, no podés ver. O sea, no, es imposible. Y el soberbio está enceguecido, pero no se da cuenta. Para él está todo bien. Por eso es el paso previo a la destrucción. Ahora pregunto, ¿esto se puede dar en el ambiente espiritual? ¿Hay soberbios espirituales? ¿Qué les parece? Y sí, hermanos, y sí. Y algunos han sido tremendos. La soberbia espiritual. Creer que las victorias pasadas son la garantía del futuro.
Creer porque fuiste espiritual en el pasado, porque te fue bien, tuviste una buena relación, te va a garantizar la vida eterna. Y no es posible. No hay victoria que te salve. Es de todos los días. No es porque estamos por tiempo, o venimos o no venimos, o dejamos de hacer, sino que la relación con Dios es de todos los días. Y a veces nos comenzamos a enceguecer y no lo percibimos y creemos que nunca nos va a pasar. A veces vemos la tragedia en una familia vecina, de un hermano, de alguien que se aleja, alguien que tuvo un problema, que apostató, y uno está ahí como diciendo, bueno, a mí no me va a tocar. Y yo lo quiero ilustrar con la experiencia de 3 hombres extraordinarios, 3 personas que de alguna manera cambiaron la historia de la iglesia adventista, pero que terminaron mal. Esta historia ustedes las pueden leer en detalle, si ustedes quieren, en el libro La mano de Dios al timón. ¿Lo leyeron ese libro? A ver, ¿alguno lo ha leído? Trabajo en una editorial, así que tengo que hablar del libro, ¿no? Es un libro espectacular, es un libro extraordinario. Si a ustedes les interesa leer un poco más de la historia de la iglesia, ese es el libro. Mire que hay muchos libros de historia, pero bueno, escrito por Enoch de Oliveira, un historiador, un administrador, un teólogo, y presenta la historia de manera extraordinaria. Y hay un capítulo, el 3, que es el capítulo triste del libro, donde presenta hombres talentosos, jóvenes, que ayudaron, que marcaron un hito en la iglesia, y presenta cómo fue que terminaron. Por eso digo que la soberbia te enceguece, no te permite ver que a un paso está el abismo. Y esta fue la situación, por ejemplo, del primero de ellos. No sé si leyeron sobre él. Canray. ¿Quién era Canray? Un hombre, un muchacho en realidad joven, total, con muchos talentos. Y su talento más importante era convencer, era argumentar, era predicar. No una predicación normal, sino a la hora, en aquella época, como nuestra doctrina se estaba desarrollando, hacía falta personas que argumenten a favor de nuestras doctrinas, ¿no? Que las fundamenten teológicamente. Y él era el hombre. No solamente que era un hombre talentoso, sino que tenía una afinidad muy especial con Elena de White, con la familia de Elena de White. Incluso compartían vacaciones juntos. O sea, estamos hablando de alguien que vivió muy cerca de la profeta de Dios. Miren lo que dice el libro sobre él, ¿no? Sus talentos naturales y su afán de ejercer un eficiente ministerio lo proyectaron como uno de los más respetados predicadores en el círculo ministerial adventista de sus días. Era uno de los más importantes, estamos hablando, ¿no?, comparación con Bates, con el mismo Jaime White y otros tantos talentosos de aquella época. Pero cierta vez, después de una predicación adelante de 3.000 personas, ¿no?, su fama iba creciendo y demás, termina la predicación, había sido un éxito y se separa con un amigo a un lugar a comentar, a compartir lo que había pasado, y en ese diálogo surge la siguiente frase. Rips era su amigo, ¿no? Era un profesor de teología, un teólogo que enseñaba en la Universidad de Battle Creek, donde él dice: yo podría ser un gran predicador si el mensaje que tenemos no fuera tan ¿qué? Impopular. Y saben, hermanos, poco a poco comenzó su debacle. No se percibe, no es de un día para otro. Pero él en algún momento pensó que era más importante que ¿qué? Que el mensaje, que aquello que te llevó y que te trajo acá. Vos estás acá por el mensaje, por la Biblia, por lo que leíste, por Cristo. Y él creyó que estaba por encima de eso. No lo dije así como algo al pasar, lo de Díaz hoy, ¿no? Como siervo de Dios. Los siervos de Dios, nosotros, los hermanos, somos lo que somos gracias a Cristo. Gracias a que Él nos recogió, Él nos llamó, en algún momento nos abrazó, en algún momento nos trajo acá, a su iglesia. Y este hombre, sin darse cuenta, o no sé por qué, él creyó, comenzó a enceguecerse, hermano. La soberbia es una realidad en la vida espiritual. Es real, la tenemos que respetar, no la podemos subestimar. Está ahí al lado de cualquiera de nosotros.
Y él comenzó a decaer y lamentablemente, miren lo que dice Elena de White de él, ¿no? Usted siempre anheló, y estamos hablando de alguien cercano, ¿no? No digo como un hijo, pero casi. Anheló el poder y la popularidad, y esta es una de las razones que explican su posición actual. Usted ha querido exaltarse demasiado y realizar manifestaciones que llamaran la atención y hacer ruido en el mundo, y como resultado de esto su ocaso ciertamente será en tinieblas. Este fue un mensaje de advertencia, es como lo que decía hoy, ¿no? Dios nos amarrea con mensaje de un amigo, de alguien, y nos dice, estás mal. Pero el soberbio, ¿qué pasa? Él cree que está bien, ¿no? La soberbia que hace, hermanos, nos enceguece y nos lleva a la destrucción, ¿no? Es el paso previo. Y en este mismo sentido, aunque la historia es muy distinta, es el caso de Waggoner y Jones. Ustedes seguramente escucharon sobre ellos. ¿Recuerdan esta foto? Esta imagen. ¿Alguien me puede decir de qué es? Rapidito. Tiene que ver con lo que estamos estudiando estos días, ¿no? La Reforma, tiene que ver con Romanos, con Gálatas. Esta es la fotito, ¿no? De paso, siempre hay algún simpático, ¿no? Miren qué lindo acá el muchacho ahí paradito, ¿no? Es el Congreso de Minneapolis, 1888. Recuerden esa fecha. Fue un hito en la historia de la Iglesia Adventista. Los historiadores hablan de este congreso como el congreso o las conferencias previas, como las conferencias teológicas más importantes de la Iglesia Adventista en toda su historia. Miren si fue importante. Fue trascendental. Otros dicen que fue una bisagra para la Iglesia Adventista. La Iglesia Adventista no sería lo que es hoy si no hubiese sido que Dios puso este congreso en el momento y en el espacio, por la influencia de 2 o 3 personas en realidad, por la influencia de Waggoner, que vamos a ver ahora, y John, y obviamente acompañado por la hermana White. O sea, estas 3 personas en este lugar, ¿no?, le ayudó a la iglesia, que iba en una dirección errada, a encaminar el timón, ¿no?, a ubicarse nuevamente en el sendero correcto. ¿Y quiénes fueron los que influyeron en este congreso? Estas 2 personas. Ahí está, Waggoner, 1855-1916. También un hombre talentoso, tenía 33 años cuando participó de este congreso, fue el orador principal junto con Jones. De profesión médico, pero de vocación pastor, en algún momento decide dedicarse al pastorado y va a trabajar a un lugar pequeño de 2x2 como asociado, ¿verdad?, de una de las revistas que publicaba nuestra iglesia en la Pacific Press. Y en ese lugar, pequeñito, chiquito, donde ni siquiera a veces el sol te llega, Dios lo utilizó milagrosamente. Qué interesante otra vez, ¿no? A veces no hace falta mucha luz, mucha exposición para hacer la voluntad de Dios. Él desde ese lugar comenzó a escribir a favor de la justificación por la fe y la gracia de Dios. Y comenzó a escribir, y sus notas, sus artículos, ¿no?, comenzaron a ser impresos y comenzó a influir en la iglesia. Miren lo que dice el libro, ¿no? Preocupado él y John por la influencia perniciosa de qué cosa, hermanos, del legalismo. Me hace acordar un poco a cuando Pablo le advierte, ¿no?, a los Gálatas de alguna situación, y él a través de su escrito le estaba advirtiendo a la iglesia que iba en dirección de ¿qué? Del legalismo. Y entonces le dice, tenemos que reaccionar frente a esta situación. Y ahí esa era su influencia, algo extraordinario. O sea, hablaba de la cruz, hablaba de la gracia, hablaba del perdón, hablaba de lo que Dios hace en nuestras vidas. Y uno dice, un hombre que escribió, predicó, defendió este mensaje, ¿puede perderse? ¿Puede apostatar? Si él apostata, ¿qué me queda a mí? Hermanos, la soberbia es algo real. Está ahí. Lo que dije hoy, las batallas del pasado, ¿qué pasa? No te garantizan el presente, no te garantizan el futuro. Y este hombre extraordinario, este hombre que hizo historia en la iglesia adventista, lamentablemente al tiempo comenzó a alejarse.
De paso, no se alcanza a ver, pero esto no es tan fácil de conseguir. Yo lo conseguí en un profesor que presenta el discurso que ellos dieron, que no fue tanto argumentado, sino era leer versículos de la Biblia que hablan justamente de la justificación por la fe. Y ellos lo presentaron de esta manera. Waggoner leía uno, Jones leía otro. Y fíjense en que la mayoría, casi el 90%, tiene que ver con Gálatas y Romanos. Y ellos en el Congreso, ¿no?, iban leyendo uno, el otro iba leyendo y así. Y al finalizar la lectura de todos estos versículos, quedó muy claro cuál era el mensaje que Dios tenía para su iglesia. Y Dios lo utilizó. Pero bueno, el tiempo pasó, el Congreso terminó y Waggoner comenzó a andar en aguas con turbulencia, ¿no? Waggoner ha alimentado extrañas teorías y las ha defendido públicamente antes de presentarlas ante un consejo de hermanos. Ahí habla un poquito, pero lo que quiero destacar un poco la teoría que él manifestaba. Luego, dice, comenzó a defender y a divulgar una idea extravagante conocida por el título de afinidad espiritual. ¿Escucharon alguna vez de esto? A mí me cuesta creer que un hombre que defendió tanto la justificación por la fe comienza a creer esto. Por eso digo, ¿no? La soberbia te enceguece, te lleva a situaciones que vos ni siquiera te imaginás, incluso a aberraciones. Y este hombre comenzó a defender no en lo privado, sino en lo público. ¿En qué consistía esta teoría? Miren, pretendía que una persona que no fuese el cónyuge legítimo en esta vida podría llegar a ser el compañero o la compañera en la vida futura. Ya comenzó a creer cosas raras, ¿no? Esta idea, destituida de lógica y fundamento bíblico, propiciaba ya en esta vida las condiciones favorables ¿para qué? Para una eventual afinidad espiritual con terceros. ¿Qué les parece? ¿La prueban ustedes o no? No, ¿no? ¿Te imaginas? Si hoy llego a mi casa y le digo a mi esposa, mirá, la afinidad espiritual está de moda, ¿cómo me iría? Mal, ¿no? Me dice, con tu afinidad espiritual, ¿no? Y esto, hermano, no lo dijo cualquiera. No lo sostuvo una persona sin preparación. Médico, pastor, editor, defendió la... Fue alguien que cambió la historia de la iglesia adventista. ¿Qué pasó con Waggoner? ¿Qué pasó? La soberbia nos enceguece. Y lamentablemente él terminó en una tremenda apostasía. Obviamente que esta doctrina, ¿dónde lo llevó? Estaba a un paso ¿de qué? Del adulterio. Y terminó en adulterio. Obviamente se terminó abandonando a su esposa. Miren un mensaje de Ellen White tratando de hacerlo reaccionar a esta situación. Dice, me fue mostrado que usted está en gran peligro antes, ¿no?, de que suceda. Satanás está en sus pisadas y a veces le ha susurrado fábulas agradables y le ha mostrado bellos cuadros de alguien a quien él trata de presentar como una compañera más apropiada para usted que la esposa de su juventud, ¿no? Como que lo otro es mejor. La madre de sus hijos, Satanás espera desviar sus afectos de su esposa y fijarlos en otra mujer. Y lamentablemente, bueno, él terminó en adulterio. El otro señor fue Jones, también un hombre talentoso. Él fue el que instaló, el que colocó las bases de la libertad religiosa. Todos nuestros argumentos, muchos de los argumentos que utilizamos en libertad religiosa fueron escritos y fueron defendidos por él. O sea, no solamente que ayudó y acompañó la reforma con respecto al legalismo y demás, sino que también puso los fundamentos con respecto a la libertad religiosa. También un editor de una de las revistas nuestras, trabajaba en la editora de Pacific Press, y aquí tenemos, no lo voy a leer, un tema de tiempo, algunos de los aportes de Jones con respecto a la libertad religiosa. Había pasado el Congreso, habían pasado algunos años y él quería finalmente instalarse en Battle Creek. No vivía en ese momento en Battle Creek, él quería instalarse, sus últimos días pasar en Battle Creek. ¿Quién estaba en Battle Creek? Estaba Kellogg. Y Kellogg era un buen médico, tenía buenas ideas, pero en teología, un desastre, con ideas rarísimas.
Entonces, Elena de White le dice, no vayas a Battle Creek, no te conviene ir a Battle Creek. ¿Y qué dijo Jones? Vamos a ver. Jones, empero, parecía seguro de qué, de su propia, lo subestimó al tema. Se sentía inmune a los riesgos de un naufragio en su experiencia cristiana. Tiempo después, la señora White escribió, exhorté al pastor Jones, pero él sentía que no existía, ¿qué cosa? El menor peligro. ¿Saben, hermano, qué hizo Jones finalmente? ¿Fue o no fue? Fue. ¿Se apartó o no se apartó? Y se apartó. Qué pena, ¿no? Un hombre de Dios, fundamentado en la Biblia, con toda su historia, con tantos aportes, al poco tiempo estaba aceptando las doctrinas que estaban desviando a muchos de nuestros hermanos. Y terminó en apostasía. Por eso hay un versículo que también sería lindo que lo recuerden. Así que el que piensa estar firme, ¿qué cosa? Mire que no caiga. Abdías también, en forma de resumen, vamos a leer nuevamente el versículo 3. La soberbia de tu corazón, ¿qué cosa? Te ha engañado, a ti que moras en las hendiduras de las peñas. Este es el primer monte que presenta Abdías. El monte podemos definirlo como el monte de la soberbia, el monte que subestima o que se asegura o cree que lo pasado le puede ayudar en el futuro. Pero hay otro monte que está en el versículo 17. Siempre en la Biblia hay como dos alternativas, ¿no? Están las 10 vírgenes, por ejemplo, las sensatas, y del otro lado, ¿cuáles están? Las insensatas, ¿no? Están las ovejitas y del otro lado, ¿quiénes están? Los cabritos. Y así hay varias comparaciones. Aquí también hay dos montes, el monte de Edom y el monte de Sión. Mas en el monte de Sión, ¿quiénes están en el monte de Sión? Habrá un resto. O sea, no son muchos, hermanos. Dice que hay un resto, y gracias a Dios que siempre hay un resto. Esta palabra en el original es la raíz de la palabra remanente. En otras palabras dice, habrá un remanente que se salvará. ¿Decimos amén? O sea, hay un grupo que no se va a infectar con la soberbia. Hay un grupo que no se va a dejar enceguecer. Hay un grupo que se va a salvar, que es el resto, que es el remanente. Dice, y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Este podemos decir es el monte de la misericordia, donde Dios extiende su plan de salvación, y hay un grupo de personas que lo acepta ese plan de salvación y que se aferra a ese plan de salvación e insiste en ese plan de salvación. Y el primer remanente que tenemos en la Biblia es el caso de Noé. Vamos a buscar un poco las cualidades o las características que tenía. Vamos a ver a Génesis capítulo 6, versículo 9. Vamos entonces a la otra punta de la Biblia, al comienzo. Génesis capítulo 6. No lo voy a leer, pero en el capítulo 7, versículo 23, habla justamente que el primer remanente de la Biblia es la familia de Noé. ¿Y qué dice el versículo 9? Es un versículo conocido por todos. Estos son los descendientes de Noé. Noé era hombre justo, era perfecto entre los hombres de su tiempo, caminó Noé con Dios. ¿No? Sí, es linda esa parte cuando dice caminó Noé con Dios. O sea, Noé no es que era perfecto porque no pecaba porque sabemos que todos somos pecadores. No era perfecto, era justo y caminaba con Dios por su actitud, por su decisión de aferrarse a Dios. Ahora, hay algunas características que son básicas, hermanos, en el remanente de Dios, y justamente no es la soberbia. La primera de todas es algo esencial en toda buena relación, es la fidelidad. Noé fue justo, Noé fue perfecto, Noé caminó con Dios porque fue fiel. Él fue fiel.
Y la fidelidad es un elemento básico, esencial en toda relación humana. Una relación entre amigos, si no hay fidelidad, ¿permanece en el tiempo? Y no, se estropea la relación, no persiste, no aguanta, no soporta, porque algo básico está faltando, que es la fidelidad. Lo mismo pasa en una relación entre cónyuges, que hoy lamentablemente se ha relativizado, ¿no? Como que la infidelidad, bueno, no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? ¿Puede sostenerse un matrimonio si hay infidelidad? Es imposible, hermano. No sustenta, no lo soporta. Porque lo básico en un matrimonio es la fidelidad que se merece entre uno y los otros, entre tu esposa o tu esposo. Lo mismo sucede en una relación entre hijos y padres. Estos días, hace un tiempo atrás, mi esposa estaba leyendo el libro La sociedad de los hijos huérfanos. No sé si alguno lo leyó. Y claro, el autor argumenta, no es que todos los hijos son huérfanos, pero hay muchos padres que han dejado de ser fieles. Han dejado de cumplir la función básica de un padre, de una madre. Entonces esa relación, esa brecha con tu hijo, ese gap con tu hijo cada vez es mayor. ¿Por qué? Porque falta lo básico, lo esencial. Tu hijo es huérfano porque dejaste de ser fiel, porque dejaste de cumplir tu función y cuando lo necesitaba. Entonces en algún momento despertaste y te diste cuenta que tu hijo ni siquiera te da la hora y que no confía en vos, y vos te rasgás las vestiduras y decís, ¿cómo puede ser? Lo que pasa es que cuando falta fidelidad no hay confianza. Y lo mismo, hermano, en nuestra vida con Dios. Y en la religión, ¿cómo se manifiesta? Como lo vemos en varias partes de la Biblia. Cuando falta fidelidad, la religión es formal e hipócrita. Se da siempre. Lo vemos, por ejemplo, en los profetas menores. Dios lo repite varias veces. Estoy cansado de ¿qué? Estoy cansado de su sacrificio, estoy cansado en la forma, estoy cansado de su religión, porque es una religión que no tiene fidelidad, no tiene el fundamento. Ustedes no son fieles. Y Dios lo dice una y otra vez a través de los profetas, advirtiéndole al pueblo de Dios para que no sea destruido. Y en algún momento, ¿qué llegó? Y llegó la destrucción. Porque Dios te advierte, te advierte, te advierte, te advierte. ¿Cuántos profetas menores tenemos? Y lo mismo pasó en la época de Jesús. Tenemos los fariseos, ¿no? Que eran religiosamente perfectos, eran ideales, pero no eran fieles. Entonces se manifestaba y Dios le dijo, ¿ustedes son qué cosa? Sepulcro, una imagen horrible, desagradable, un sepulcro blanqueado. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando falta la esencia, todo se pierde. Y el remanente sobre todas las cosas es fiel. Se aferra a Dios. Y Noé también fue parte del remanente porque fue perseverante. Hoy cantaba, ¿no? ¿Prefiero a quién? Prefiero a mi Cristo, ¿no? Y ser perseverante, hermanos, más que una actitud, es una elección de todos los días. Cuando uno lee la historia de Noé, dice, ¿cuánto tiempo estuvo Noé construyendo su arca? Lo sabemos de memoria, ¿no? 120. Y uno dice 120 años como si fuese, ni siquiera existimos nosotros 120 años, ¿no? Nos morimos antes. Y él durante 120 años, ¿tuvo frustraciones o no tuvo frustraciones? Y sí que tuvo frustraciones. Todos tenemos frustraciones, la tuvieron los discípulos. Los discípulos se imaginaban ver a Jesús como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, ¿no? El Rey de la tribu de Judá. Eso era la expectativa que ellos tenían. Solamente que a veces la voluntad de Dios no está de acuerdo con nuestras expectativas. Y ellos creían que Jesús iba a ser el Rey, por eso auspiciaron cuando Él entró a Jerusalén con un asno, pensando que ese era el momento de nombrarlo Rey.
Y a las pocas semanas, ¿dónde estaba Jesús, hermanos? Estaba en la cruz, en lo opuesto. De rey pasó a esclavo de un día para otro. Y estaba en la cruz colgado como si fuese un animal, menos que un esclavo. Y ahí estaba su rey. ¿Hay frustraciones en la vida espiritual? Claro que las hay. Pero formar parte del remanente es insistir e insistir e insistir en hacer la voluntad de Dios. Es preferir a Cristo por más que no lo veas. Es preferir a Jesús por más que no lo sientas, por más que no lo escuches, por más que sus silencios sean eternos. Es entender de que Él es Dios y que Él está ahí y te aferrás a esa creencia. Por más que no pase por el laboratorio, por más que no lo entiendas, por más que no sea lógico. Porque la religión tiene que ver con la fe y no con la lógica. No había lógica en el llamado que Dios le hizo a Noé. No había lógica en el llamado que Dios le hizo a los discípulos. La realidad era que Él estaba en la cruz. Esa era la realidad y era una realidad cruel. Pero es insistir en lo que creemos. Es insistir en lo que estamos haciendo acá. En congregarnos para escuchar la palabra de Dios. Por eso, hermanos, hay frustraciones y tal vez las tenés. Pero que el canto que cantaste hoy, que sea una realidad esta semana. Prefiero a mi Cristo. Tengo esta alternativa, pero las dejás de lado y te abrazás a lo que querés. Te abrazás a Dios e insistís a pesar de las frustraciones. Y otra de las características del remanente, no solamente que es fiel, no la base de toda relación, no solamente que persevera, que no solamente es una actitud, sino una decisión en realidad. La tercera es ser obediente. Es obedecer. Por más que no tengas todas las cartas sobre la mesa, por más que no tengas todas las respuestas. Dios en un momento se le apareció a Noé y le dijo: Noé, tenés que construir un arca, y ustedes ya lo han escuchado varias veces. ¿Cuál fue la reacción de Noé? Pero Señor, un arca, un barco, ¿para qué? ¿Para qué? Las evidencias no mostraban que vos necesitabas invertir en un barco, trabajar en un barco, en un arca. ¿Para qué, Señor? No hay nada que me muestre que yo tengo que construir un arca. Y no fue solamente eso, sino que 7 días antes le dice a Noé, ¿qué le dice? Entra en el arca. ¿Y cuántos días estuvo en el arca? 7 días, claro. Hoy suena muy lindo porque vemos los dibujitos muy bonitos, pero hay que estar 7 días en el arca con animales. Y estuvo 7 días y no cayó una gota. Hermanos, Noé caminó con Dios. Fue justo, fue perfecto porque eligió ser obediente. Por más que no veía las pruebas para ser obediente muchas veces. Pero si Dios lo manda, ¿qué voy a decir yo? Él lo sabe. Él sabe todo, es aceptar que Él es Dios. Y como Él es Dios, yo lo acepto. Y en tercer lugar, en cuarto lugar, hermanos, hay un detalle que no es menor, que es el caso de uno de los hijos de Noé, que también para ser parte del remanente uno tiene que tener en cuenta. ¿Qué pasó con Cam, con uno de los hijos de Noé? ¿Se salvó o no se salvó? No se salvó. El hijo de Noé estuvo en la construcción, participó, estuvo en el arca y lamentablemente, de acuerdo a Génesis capítulo 9, versículo 22, se perdió. ¿Qué pasó con Cam? El pecado de Cam no fue intencional. El pecado de Cam fue intencional. Se regocijó en lo que veía y se deleitó en propagarlo. De acuerdo a Patriarcas y Profetas, página 110, dice lo siguiente: hacía mucho que la reverencia había desaparecido de su alma y reveló la impiedad y la vileza de su carácter. Para formar parte del remanente, ¿no?
y tener las características, ¿no? Noé fue justo, caminó con Dios. Es una elección personal, hermanos. Cam era el hijo del hombre que caminó con Dios. El hijo vivió lo que vivió Noé. Conoció sus decisiones, conoció sus frustraciones, conoció todo lo que acabamos de decir. Él estaba ahí, era su hijo, pero se perdió. Porque las decisiones en el fondo son personales. Vos podés orar por tu hijo, podés acompañarlo, le podés enseñar, y es bueno que le enseñes, ¿no? Que lo instruyas en todo lo que puedas. Es bueno que ores por tu esposo, por tu esposa, pero en algún momento, hermanos, en algún momento la decisión de quién es tuya, es tuya. Por eso lo que decía, no tiene que ver con una actitud, tiene que ver con decisiones, es preferir a Dios. Y eso es algo que no lo puede hacer nadie por vos, ni Jesús lo puede hacer por vos. Jesús le trató de ayudar a Judas de todos los medios, pero se perdió. Porque eso es algo que vos lo tenés que decidir. Y no basarte en la espiritualidad de otros. Y no creer porque tu entorno es espiritual vos te vas a salvar. ¿Por qué? Porque la salvación es ¿qué? Es individual. Y Noé, este remanente, no han tomado esa decisión de entregarse al Señor. Y quiero terminar con el versículo 21 de Abdías. Vamos a volver a Abdías. Miren qué bien termina, qué lindo termina Abdías. 21 versículos y el último termina, ¿no? Por un lado tenemos el monte de Edom, que era el monte de ¿qué? ¿Recuerdan? ¿No? El monte de la soberbia. Por otro lado tenemos el monte de Sión, que es el monte del remanente, que es el monte del que es fiel, del monte del que es perseverante, de aquel que es obediente, del que tomó la decisión. Ahora uno dice, ¿cuál de los dos van a triunfar? A veces, hermano, en la historia, ¿no? En la historia que nos toca vivir, da la sensación que el mal va a triunfar, porque es lo que está sobre todas las cosas, ¿no? Es como que son mayoría. Y la maldad uno la puede percibir en todos lados. Y uno dice, Señor, ¿hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo esta situación? Y da la sensación, y eso, todas esas situaciones, las circunstancias y demás, nos van enflaqueciendo, como que nos van debilitando nuestra fe. Y uno dice, ¿y hasta cuándo hay que aguantar? ¿Hasta cuándo hay que perseverar? ¿Hasta cuándo hay que elegirte? Y el versículo 21 nos da ese mensaje, ¿no? Ese destello de esperanza para aferrarte al monte de Sión. ¿Y qué dice el versículo 21? Dice, y subirán salvadores al monte Sión para juzgar al monte de Esaú. ¿Y de quién va a ser el reino, hermanos? El reino será ¿de quién? De Jehová. ¿Amén? Hermanos, ¿vale la pena perseverar o no vale la pena? Vale la pena, hermanos. Insistí en hacer la voluntad de Dios. Me gusta cómo termina Abdías, me gusta cómo termina Apocalipsis, ¿no? ¿Recuerdan a Juan? Ese hombre cansado, anciano, amigo de Dios, con sus luchas, rebelde al comienzo. Y en un momento cuando ya no tenía nada, porque le habían sacado todo lo que tenían, pobre hombre, lo habían mandado a esa isla, solitario. Y termina el Apocalipsis, ¿qué le dice al Señor? Señor, te pido que vengas. Solo te pido que vengas. Y así termina el último libro de la Biblia. ¿Para buscar a quién? A sus hijos, a buscar al remanente, a buscarnos a nosotros. Por eso, hermanos, mi llamado es aferrate a Dios. Aferrate, sé fiel al Señor. Y el Señor te va a bendecir, porque dice que al final, ¿quién es el que va a vencer? El Señor. Porque el reino será ¿de quién? De Dios. Dios te bendiga.